Hoy vamos a hablar de un artista que hace ya 500 años fue básicamente una superestrella en toda Europa. Y todo esto, claro, sin Instagram, sin TikTok, sin nada de eso. Su nombre, Alberto Durero. A ver, miremos de cerca esta imagen. Es que es increíble. Cada pelo, cada bigote, si es que se llega a ver el reflejo de una ventana en el ojo, cualquiera diría que es una fotografía. ¿A que sí? Pues no, es una acuarela, pintada a mano. Claro, la pregunta es, ¿cómo es posible hacer algo así hace más de 500 años? Pues para entenderlo tenemos que hacer un viaje. Nos vamos a la Alemania del Renacimiento para conocer a un auténtico genio, uno que cambió las reglas del juego en el arte para siempre. Bien, ¿y cómo alguien llega a ser Durero? Pues todo empieza, como casi siempre, en sus inicios. Vamos a ver cómo fue su formación. Su vida fue, la verdad, bastante intensa. En poco más de 50 años pasó de ser el hijo de un artesano a convertirse, literalmente, en el artista más famoso de su época. Y hay que pensar en el contexto, ¿eh? Estaba en plena ebullición, el Renacimiento, la invención de la imprenta. Vamos, que el mundo estaba cambiando a una velocidad de vértigo. Resulta que su padre era orfebre. ¿Y qué es un orfebre? Pues un artesano que trabaja con metales y lo hace con una precisión increíble. De ahí le vino a Durero esa capacidad para el detalle minucioso. Y vaya si se le dio bien. Es que con solo 13 años ya se hizo un autorretrato con una calidad técnica alucinante. Después de eso, claro, se formó como pintor. Y también, esto es súper importante, como grabador. Y aquí, en el grabado, es donde Durero de verdad la lía. Porque no es que solo fuera un pintor excepcional, que lo era, sino que fue el maestro absoluto del grabado. Y esta técnica fue la que le permitió, por así decirlo, viralizar su arte por toda Europa. A ver, la primera técnica que dominó fue la silografía. Para que nos hagamos una idea, es como tallar un dibujo en un bloque de madera. Las partes que no se tallan, las que quedan en relieve, son las que se llenan de tinta. Y luego, ¡zas!, se estampa en el papel. Pensemos en ello como un sello gigante, pero muchísimo más detallado, claro. Pero claro, Durero llevó esto a otro nivel. Donde la gente normal hacía líneas básicas, él conseguía crear sombras, texturas, una profundidad que nadie había visto antes. ¿Cómo? Pues con una red de líneas súper finas y complejas. Era algo que parecía casi magia, de verdad. Pero él no se conformó. Fue a por más y perfeccionó la calcografía. Esto ya es grabar sobre cobre, sobre metal. Y aquí la cosa cambia. En lugar de dejar un relieve, lo que se hace es tallar surcos en la plancha con una herramienta, un buril. La tinta se mete en esos surcos y luego el papel, al presionarlo muy fuerte, la chupa. Es el proceso inverso, por así decir. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Pues el material, claro. El metal te da un control total, absoluto. La punta del buril sobre el cobre puede conseguir una precisión que es casi microscópica. Esto le abrió la puerta a crear detalles que en la madera, era simplemente imposible lograr. Y aquí está la genialidad del asunto. Con estas técnicas podías sacar cientos, miles de copias de una misma obra y se vendían en mercados, en ferias, a precios que la gente se podía permitir. Pensemos en lo que esto significa. Por primera vez en la historia no hacía falta ser un rey para tener una obra de un gran artista en casa. Su fama, claro, se disparó. Se extendió como la pólvora. Vale, pero es que Durero no era solo un técnico increíble. Tenía además una mente de científico. Estaba obsesionado con entender cómo funcionaba el mundo para poder dibujarlo a la perfección. Antes de Durero, la naturaleza en un cuadro era poco más que el decorado del fondo. Pero él la convirtió en la protagonista. Se ponía a estudiar animales, plantas, con una curiosidad que no tenía fin. Dibujaba hasta la última hoja de hierba, la textura de las alas de un bicho. No le interesaba pintar una versión idealizada de la realidad. No, él buscaba la verdad, tal cual era, con sus imperfecciones y todo. Y esta obsesión por el realismo la llevó también al cuerpo humano. No le valía con copiar lo que veía, no. Se sabe que llegó a estudiar cientos de cuerpos, analizando cada músculo, cada hueso, para entender a la perfección cómo funcionamos, nuestras medidas, nuestros movimientos. Y aquí está una de las claves de su pensamiento. Para Durero, el arte no era solo cuestión de inspiración, de tener talento y ya está. Él estaba convencido de que la belleza obedecía a reglas matemáticas, a la geometría, a las proporciones. De hecho, llegó a escribir varios libros sobre esto y se estuvieron usando en las academias de arte durante siglos. Claro, con toda esta técnica y este conocimiento, no solo hizo obras de arte alucinantes. Durero fue un pionero en algo que hoy nos suena muy familiar. Fue de los primeros en construirse una marca personal. Hay que entender que en su época a los artistas se les veía casi como artesanos muy buenos, pero artesanos al fin y al cabo. Durero se propuso cambiar eso de raíz
Y lo hizo, por ejemplo, con sus autorretratos, que son una pasada. En ellos no se pinta como un simple trabajador, sino como un pensador, un intelectual, un creador al mismo nivel que un filósofo o un científico. Y el símbolo máximo de esa estrategia de marca se puede resumir en estas dos letras: A-D, su famosísimo monograma. La A de Alberto dentro de la D de Durero. Un diseño perfecto que se convirtió en su sello, en algo inconfundible. Pero ojo, que esto era mucho más que una simple firma. Era un sello de autenticidad, casi un precursor del copyright. En una época en la que las copias piratas estaban por todas partes, si una obra llevaba su AD, sabías que era un Durero auténtico, no una imitación. Se convirtió en un símbolo de calidad, de prestigio, vamos, que fue, en esencia, el primer logo de un artista en la historia. Vale, y después de todo esto, la pregunta es, ¿por qué un artista de hace 500 años nos sigue importando tanto hoy? Pues sencillamente porque su legado fue gigantesco. Pensemos un momento en todo lo que dejó. En el campo del grabado marcó un antes y un después. El estándar de calidad lo puso él. En el arte fue el que consiguió unir lo mejor de dos mundos, el detalle del norte de Europa con las ideas del Renacimiento italiano. En el conocimiento, sus libros de geometría es que se usaron durante años y años en las academias. Por todo esto, y más, se le considera sin ninguna duda el artista alemán más importante de la historia. Así que al final nos queda una pregunta en el aire. ¿Qué fue Durero por encima de todo? ¿Un genio del arte? ¿Un científico súper meticuloso? ¿O un emprendedor con una visión de futuro increíble, que supo crear su propia marca? Pues quizás la respuesta es que no hay que elegir. Fue todo eso a la vez. Y precisamente por eso, 500 años más tarde, su trabajo nos sigue pareciendo absolutamente alucinante.